Hoy es la última sesión de este primer semestre del año. Sería más bien, en términos de la UNAM, los calendarios del último semestre del año, para comenzar en agosto o septiembre del año que viene, o sea, del año académico que viene, que sea dentro de mes y medio, por ahí, o 2 meses. Algo que me interesa saber es qué es lo que quisieran como tema del seminario. Los temas pueden ser muy diversos siempre y cuando yo pueda abordarlos, ¿no? Mucho de lo que yo expongo es producto de mis investigaciones. Eso es lo que me permite, digamos, exponer una variedad de tópicos con una amplia documentación, ¿no? Lo que he expuesto en este semestre han sido, bueno, partes independientes de la investigación, como por ejemplo la teoría de las escalas, que fue bastante árida y que tiene que serlo así. No tanto el análisis musical a partir de ella, que es otra vertiente y es muy interesante. Vimos creo que una parte apenas de ello, pero sería interesante observarlo. La otra es la teoría del continuo, de cómo se puede crear la música por fuera de las escalas, con componentes de muy diverso orden, de sonido, de ritmo y de espacio. Y finalmente serían las investigaciones que he hecho en los últimos años sobre, por ejemplo, nombrar la escucha. Nombrar la escucha es una forma muy distinta de analizar la música por fuera, digamos, del código musical tradicional. Cuando se analiza dentro del código tradicional, la música parece ser perfectamente cuadriculada y corresponde a lo que definiría el código, pero es hablar dentro de ese código solamente sin entender mucho más lo que sería el sentido de la música o la semiótica, que es qué es lo que hay detrás de todo eso que escuchamos, ¿no? Otra parte puede ser también aspectos de la relación del individuo con su propia sociedad, cosa que no se trata. He escrito textos sobre la originalidad de la música del continente americano, de la música indígena. Y esa parte me parece importante de transmitirla, porque fue tema, digamos, del desarrollo de los nacionalismos en casi toda América Latina. Fue mucho un tema de Chávez, casi como bandera política, hablar del indigenismo, pero no necesariamente tendría que ser esa música indígena, sino la música en relación con los valores que hay en la sociedad en la que uno está. Lo cual, si nos colocamos en la sociedad actual de América Latina, perfectamente orientada a la globalización, poco habría que decir. Ese es un aspecto que merece la pena indagarse y explorarse y discutirse. Dentro de ese espectro temático, abundaría sobre la figura, por ejemplo, de Silvestre Revueltas, que en México fue un emblema de la libertad respecto de la sociedad y de compromiso al mismo tiempo con ella, con una parte de la sociedad. En fin, esos son en gran parte mis temas. El otro es, parte de nombrar la escucha, está vinculado a mis investigaciones sobre el sonido en Rulfo. Este es un libro de hace 25 años casi, que tuvo una segunda edición, acompañada de un disco compacto. Y tiene que ver con eso, con la manera en la que la literatura o el lenguaje pueden hablar o referirse a la música. Entonces, esos son mis temas. Otros son la creación en vivos, pero ya son desempeños que yo he tenido en lo personal sobre aspectos muy, muy diversos en música. En general, no me parece prioritario ni importante hablar de mi propia obra, sino más bien
de mi propia obra como investigador. Ahí es donde cifro todos mis intereses pedagógicos y académicos. Muy bien. Sí. Bueno, yo la verdad siempre he tenido la curiosidad, digamos, desde un principio, desde que ha ido empezando la historia de la música, así mismo la composición, eh, en el transcurso del tiempo, desde antes y hasta el día de hoy, siempre he tenido la curiosidad, digamos, de que por lo menos tener una visión, ¿no? Futurista tal vez, ¿no? O sea, ya sabemos de varios aspectos que dónde hemos ido llegando, ¿no? En la parte compositiva, ¿no? Y a mí siempre me interesaba, ¿no? Algún comentario de que hacia dónde lado se está dirigiendo la música, digamos, o sea, la composición y la música, ¿no? Para dónde se está dirigiendo y eh, tener esas, no sé, esas nociones para un poco reflexionar, ¿no? O tal vez prepararnos también, ¿no? Ya. Eh, Esa ha sido para mí una pregunta permanente. Y mi respuesta al cabo del tiempo es: la música va hacia donde uno la lleva. Eh, si uno fuera con las corrientes que están en boga hoy, iríamos a un abismo bastante pobre, con una gran preponderancia de la tecnología, de las tecnologías, y con una precariedad enorme en lo que refiere al sentido profundo de la música. En 1975 comencé a organizar con un grupo de músicos, no, porque no tenía yo realmente colegas en aquel entonces y apenas algunos muy jóvenes alumnos que no estaban todavía interesados en el futuro de la música, sino en lo que pudieran aprender de inmediato. Organicé un grupo de estudios sobre el futuro de la creación musical. Y reuní a sociólogos, psicoanalistas, matemáticos, físicos, lingüistas, para discutir sistemáticamente. Cada semana nos reuníamos a hablar sobre el futuro de la música. Eran, eran reuniones muy, muy interesantes, hace ya, ¿qué? 25, 45 años de eso. Desembocamos en 1978 en un seminario internacional en la Ciudad de México sobre el mismo tema, creación musical y futuro. Y había musicólogos, había compositores, vinieron las antípodas, por ejemplo, Paulino Oliveros, al mismo tiempo que Yanis Xenakis. No podía haber personajes más opuestos, que entre paréntesis los puse a danzar, a bailar entre ellos en una fiesta, y fue muy, muy, muy gracioso porque ninguno de los dos era muy apto para ello. Ujú. Pero, pero fue una reunión, digamos, hasta cierto punto fructífera. ¿En qué sentido? En el que la gente no estaba muy ocupada del futuro, es decir, les ocupaba lo inmediato, o decir, yo ya llegué a esta parte del futuro. Por ejemplo, Paulino Oliveros mostraba su escucha atenta, por ejemplo, sus trabajos sobre la escucha atenta. Y Xenakis mostraba la primera versión del sistema UPIC, la Unidad Poliagógica Informática del Centro de Estudios en Matemáticas y Automática Musicales de París. Eran, digamos, hallazgos los más recientes, estaban en la superficie del hoy, pero no estaban viendo más allá, no tenían una visión hacia el futuro, ya habían llegado, ¿no? O sea, digamos que, como decía un crítico musical en México, el futuro ya llegó. Eh, ¿Hacia dónde puede ir la música? ¿Hacia dónde debería ir? Sería quizá mejor una pregunta. En primer lugar, hacia los espacios posibles de su ámbito, para lo cual necesitamos conocer con enorme profundidad y gran detalle los límites que tenemos en música. Para mí,
Esos límites son lo que podamos alcanzar a ordenar, a conocer, a representar las posibilidades del ritmo, del sonido y del espacio físico de representación. Es la parte física, digamos, ¿no? ¿Cómo podemos organizarlo? ¿Cómo podemos ordenarlo? Para mí esa es una cuestión permanente. ¿Cómo encontrar formas más elásticas, más suaves, nada rígidas, más intuitivas, que nos separen del conocimiento exclusivo de los sistemas musicales en boga? Yo expreso mis dudas permanentes sobre la validez que tienen los sistemas en música, porque estos sí son pasajeros y porque, además de serlo, tienen la pretensión de quedar por mucho tiempo. Un ejemplo de ello, por ejemplo, es el largo periodo en el que estuvo la tonalidad. Después, si se quiere, la modalidad, la bitonalidad, politonalidad, etc. El dodecafonismo, por ejemplo, que fue una invasión tremenda en los Estados Unidos en particular y en Europa, no pocos. No todo el mundo tenía que escribir de acuerdo a la técnica de los 12 sonidos, instaurada o propuesta para un grupo muy cerrado al inicio de compositores en torno suyo, que eran Webern y Alban Berg. Me refiero a Arnold Schoenberg. Ese sistema fue encerrar a todos en una fórmula. Y es una fórmula que todavía tiene cierta preponderancia. Es decir, por ejemplo, hay gente que evita utilizar intervalos de quinta o intervalos de tercera, consecutivos al menos, porque remitirían al pasado, a la tonalidad. Y luego hay, aparte de toda esta digamos, generalización con el dodecafonismo, comenzó a ampliarse también las vistas de la microtonalidad o el microtonalismo. Y esto desde finales del siglo XIX, principios del XX, con trabajos de diversos teóricos y compositores, generalmente compositores que se desempeñaron como teóricos para lograr autonomía. Es el caso de, por ejemplo, de Alois Saba, Wisniewski, Julián Carrillo. Los trabajos en ese sentido toparon con un problema. Muy bien, puedo dividir tanto el ámbito audible que voy a llegar al continuo, como ocurrió con Carrillo. El problema era, ¿y ahora qué? Toda vez que ya lo había dividido, tenía grandes ideas sobre ello. Hemos escuchado algo de la música de Carrillo que fuera realmente creativo. En mi percepción, las primeras obras, Meditación y En Secreto, y El Preludio a Colón, son 3 obras. Los 2 primeros son para cuarteto de cuerda, y la otra es para pequeña orquesta y voz femenina. Después de eso se dedicó a ser, digamos, el promotor de su idea teórica, y su música comenzó a perder interés estético. El interés que tenía era el teórico, es decir, el difundir sus ideas teóricas, lo cual debilitó, francamente, el contenido de su obra. El contenido, digamos, imaginativo, creativo de su obra. Digamos que se contaminó de lo que ocurrió en el siglo XX, que fue un siglo que dio a la ciencia y a la tecnología un valor exagerado respecto de los valores propios del arte. Quiere decir que el arte tenía que ajustarse a los criterios científicos y tecnológicos para sobrevivir. Si no, no era nada. Esta fue una enorme desventaja en la que se colocó a la música. Yo recuerdo cuando estudiaba en México o en el extranjero, los profesores que tenía todos ellos hablaban de cifras, de cálculo,
evidentemente de matemática, de pocos hablaban de física, y en general, curiosamente, la física o la física acústica de la que se habla era bastante más pobre que la matemática a la que se recurría. ¿Por qué? Porque la física acústica o la física musical se adaptaba siempre al lenguaje de los músicos, a las ideas, nociones de los sistemas y no a lo que fuera posible de la música. En su conjunto, digamos, todo el siglo XX, quizá casi hasta finales del siglo XX, hubo esa preponderancia de la ciencia por encima de las artes. Grave error, porque canceló la figura del artista. El artista en el siglo XIX y antes era muy influyente en su propia sociedad. Y a partir del siglo XX, el artista deja de ser tanto en ese sentido. Y creo que más o menos hasta los años 70 termina, digamos, la influencia que pudieron tener los creadores o los artistas sobre la sociedad. Después de eso hay una tendencia a la globalización y ya no se sabe mucho más de la figura del artista como alguien independiente que propone una idea novedosa, que propone un camino distinto, señalado por él mismo y ya no tanto ni por la ciencia ni por ninguna otra disciplina. ¿En dónde estamos hoy? Probablemente en una situación ventajosa, donde cada quien puede hacer lo que quiera, pero desventajosa en ese mismo sentido, en cuanto a que nadie entiende muy bien tampoco qué hacer. Nadie tiene muchas ideas de qué es lo que se puede hacer con música. Es tanto o tan grande el espectro que las ideas son pequeñas unidades dentro de un océano de posibilidades. De ahí que, ¿qué puede ser la música hoy y hacia el futuro? Aquello que pueda desarrollar mejor la noción individual de música y el potencial físico de su materia. Y la noción de música, el potencial metafísico, desde luego, de su materia. Y ese potencial metafísico quiere decir, en primer lugar, la percepción. Arte es percepción. No es matemática, no es ciencia, nada de eso. Arte es percibir. Lo que alcanzamos a entender del mundo exterior y del mundo interior pasa a través de la percepción. Es ahí en donde podemos operar. Es esa percepción la que debe de ocupar nuestra mente, más que las técnicas, los medios, los conceptos, etc. Todo eso no es tan importante. Es percibir cuál es la realidad, cómo es la realidad, tratar de entenderla, y percibir la imaginación. Para mí esa parte ha sido, esta segunda, la imaginación, la más descuidada a lo largo de todo el siglo XX. A pesar de que ha habido imaginaciones deslumbrantes. Pensemos en música tan solo la de Stravinsky, con la consagración de la primavera. Es una muestra superior de lo que una cabeza creativa puede alcanzar, de lo que puede lograr con los medios que tenía en su momento. La transformación de la orquesta, por ejemplo, en el momento en que Stravinsky comienza la consagración de la primavera, es rotunda. Hay dos orquestas, una antes y otra después de la consagración de la primavera. Ahí tienes, por ejemplo, un gran paso al futuro y un paso que rompió con todas las premisas, digamos, de la escucha. No solamente la orquesta, sino también las combinaciones que hacía, la manera en que combinaba. ¿Hay alguna técnica Stravinsky? Quedó muchísimo menos conocimiento de cuál es la técnica Stravinsky que el sistema de Schoenberg. De Schoenberg sabemos mucho porque nos lo transmitieron a través de una fórmula muy racional. ¿De qué sirvió? De nada. Absolutamente de nada. Incluso el propio Stravinsky cayó en esa fórmula de la dodecafonía, pero no alcanzó
nada. En comparación, claro, con su propia consagración. Así las cosas, ¿para dónde va la música? Bueno, yo no tengo la esfera de cristal, más que para lo poco que me pueda dar el coco, ¿no? Y en lo que estoy yo metido es un ámbito, un pequeño rincón actualmente, ¿no? Un pequeño rincón que es escribir una ópera bajo la forma de una novela, que forma parte de mi búsqueda respecto de nombrar la escucha. Pero no sería, digamos, una respuesta que yo me atrevería a sugerir, ni mucho menos a suponer yo mismo que fuera generalizable. Tan solo remite a un área del pensamiento, de la música, que no había sido suficientemente explorada y todavía no es explorada. Y por eso me interesa. O sea, lo que me gusta a mí, lo que me interesa a mí en particular, si tengo que referir a ello, es aquello que todavía no se ha hecho. Una de mis aficiones es escribir cuentos de música ficción. ¿Cómo habría sido la música de no haber sido como es? ¿Y cómo podría ser la música en otros mundos, en otros universos? Eso me fascina. Hasta ahí te puedo responder, Alexander. Sí, por ejemplo, sabemos que Stravinsky con la consagración de la primavera, tal vez yo lo veo como si hubiera abierto una puerta que luego se ha cerrado así, tal vez yo lo vería, ¿no? Metafóricamente. Y digo, y Schoenberg, eh, no sé porque también es casi, son del mismo periodo más o menos, Schoenberg y Stravinsky, ¿no? Sí, son contemporáneos, sí. Y no sé si ha sido consciente de eso o no sé, porque pareciera así una manera de deducirlo, digamos, personalmente de mí, ¿no? Entonces, como si Schoenberg, yo pensaría que tal vez Schoenberg se fue consciente de eso y buscó romper eso más adelante, después de eso, después de un tiempo de la presentación, abrir esa puerta, ¿no? ¿De qué presentación, De Alexander? la consagración de la primavera, digamos. Ah, Schoenberg. Sí. Y Schoenberg, o sea, básicamente yo pensaría que tal vez él ya lo abría esa puerta totalmente, ¿no? A un nuevo tiempo musical, tal vez, ¿no? Porque ya Schoenberg ha sido, con el dodecafonismo, ya ha ido radicalmente, ¿no? El cambio. No, es una suposición, digamos, que yo tal vez digo, no, o sea, como le preguntaba, ¿no? ¿Qué es lo que viene o qué vendrá? Entonces, ¿habría alguna posibilidad o indicios de percibir a dónde nos podríamos dirigir, digamos? Por ejemplo, la música tonal o el dodecafonismo, básicamente se podría ver eso a través del pasado, ¿no? Porque tal vez sería algo complementario, ¿no? En el pasado fue tonal y después se tendría que romper, digamos, ¿no? Yo no diría a dónde debería de ir y a dónde tendría que ir tal o cual proposición. Yo insisto, la música va hacia donde cada quien logra entender que puede ir. Pero es una pregunta fundamental, que es no quedar en las proposiciones ajenas, sino escarbar, sobre todo en la imaginación propia, y es a través de la imaginación que uno encuentra necesidades que deben resolverse. No es en abstracto, no es algo en abstracto, es algo muy concreto. Imaginar nos abre una puerta a, a una parte de nosotros mismos, de nuestra percepción, que no habíamos considerado y que al tener ante nosotros una fantasía, puede ocurrir que aquello que contiene, el cómo se mueve, el qué es, qué cosas la componen, con qué se asocia, cómo se describe y cuántas otras cosas más, eso mismo nos puede llevar a buscar los medios para representarla. ¿Cuáles son esos medios? No lo sé, dependerá de esa imaginación.
Uno de mis cuentos de música ficción, por ejemplo, habla de algo que después comenzó a existir. Yo pensaba en los holofones, o sea, un punto autónomo en el espacio que puede cambiar de altura, que puede cambiar, bueno, que puede cambiar su sonido, que puede cambiar su ritmo, que puede cambiar en el espacio libremente en todos los aspectos. Y que además no es uno solo, sino que pueden ser una gran cantidad de estos objetos. Yo los llamo holofones, igual que los hologramas, que podemos generar a través de un medio digital, etcétera, avanzado tecnológicamente. ¿Para qué? Para que no tengamos, o sea, para que por fuera de todo cable, para que por fuera de todo medio, eh, toda intermediación, digamos, tecnológica, logremos activar esa partícula que se encontraría aislada, suspendida en el espacio y con posibilidad de movimiento en todos los sentidos, formando enjambres, lo que sea. Bueno, para crear eso se necesitaría una gran tecnología. Probablemente la NASA tenga algún medio de esos en la actualidad, es posible. Y si no lo tiene, me da igual. Basta para mí el haber pensado en esa figura, un holofón, para considerar que me puede envolver, que puede irse para allá, como si fuera un pájaros en el campo y regresar y encerrarme y llevarme simplemente de oído. ¿No? ¿Cómo suena? Eso ya depende cómo lo active yo, pero la idea es que podemos llegar a imaginar algo tan simple y al mismo tiempo tan complejo que en lo que requeriría, digamos, de tecnología, no podamos resolverlo. Yo me di cuenta que las posibilidades que tenemos en países como los nuestros de crear una tecnología original son muy pocas, porque tenemos que apoyarnos en una plataforma tecnológica que provendría del exterior para generar soluciones independientes. Es difícil, no es imposible, no es imposible. En 2000 dirigí un centro en Francia, justamente el Centro de Estudios en Matemática y Automática Musicales de París, para llevar a cabo mi proyecto de crear trayectorias en 3 dimensiones, donde la vertical sería la frecuencia, la profundidad sería la amplitud y la lateralidad sería el color. Es un proyecto que quise llevar en México a cabo en 1990 y lo logramos en 1994. Un grupo de matemáticos del Instituto de Matemáticas Aplicadas y Sistemas. Los resultados eran ínfimos porque, de la universidad, porque no teníamos la tecnología, porque teníamos que utilizar un sintetizador con imposibilidad de modificar los timbres por dentro, porque no podíamos tener continuos de altura, etc. Pero está planteado. Y quise llevar a cabo eso en Francia. No se pudo. Todavía están intentando hacer algo similar. A partir de la idea que yo propuse, no me dan crédito, pero me basta con haberlo pensado y consolidado de alguna forma con el equipo que creé aquí en México, que era el EWA o OLIN. En náhuatl, EWA, echar a volar, y OLIN en griego, movimiento. Perdón, no, OLIN, movimiento en náhuatl también. ¿No? Pensaba yo en eolo, viento. Siempre podemos llevar a cabo proezas dentro de la imaginación. Es ahí donde funciona todo bien. Ahí funciona todo muy bien. Y eso, como países muy frustrados, tenemos bastante. Sí, la imaginación nace mucho más de la frustración que de la abundancia. Un ejemplo de ello es que en Estados Unidos, que tienen la tecnología en extremo avanzada, no tienen una abundante imaginación, que yo sepa. Jacques, ¿tú conoces algún compositor imaginativo estadounidense? Nómbrame 10
para poner en jaque. Mark Applebaum, no sé Está si en conozcas a... Stanford. Sí, está en Stanford. ¿Quién más? Timothy McCormack, no sé si lo conozcas, es muy joven. No. Pues no sé, tal vez no sé si mi concepto de imaginación va a ser compatible con el tuyo y entonces tal vez no te parezca imaginativo. Entonces, No puedo, es discutible siempre. este, pues sí, o sea, sí conozco un par, ¿qué otro? Pues tendría que pensar también, pero también tendría que pensar en cualquier parte del mundo, entonces eh, no estoy preparado para responder. Ya. Bueno, es un problema fundamental. Eh, yo de la gente que hacía gran tecnología en Estados Unidos, me pareció interesante el caso de Charles Dodge, su generación de una voz artificial o digitalizada o transformada. Parece muy creativo y muy interesante. Es uno de los muy pocos. Otro imaginativo es Nancarrow, pero está en México. Nancarrow es mexicano, digamos. Mientras vivió, era el compositor estadounidense más importante, pero era mexicano. ¿Habría logrado hacer lo que quiso en Estados Unidos? No lo logró quien fue para él su maestro, ¿no? Que era, ¿cómo se llama? Se me va ahorita el nombre del que estaba, vivía en Stanford, ¿cómo se llama? New Musical Resources, Cowell. Ah, cabo, sí. Cowell, que era una imaginación deslumbrante y un pensamiento deslumbrante, en Estados Unidos lo hundieron, ¿no? Al haber, en fin, era comunista, tuvo muchísimos problemas, se pasó años en la cárcel, ¿no? Con acusaciones de todo orden. Mientras estaba ahí Cowell, en Europa había muchísima otra gente, ¿no? Mucha otra gente que pudo realizar muchas más cosas. O sea, la libertad es importante también. Cosa que en aquel tiempo, digamos, en el tiempo del macartismo, pues no pudo, por ejemplo, Nancarrow desarrollarse en Estados Unidos, no pudo. En México se desarrolló no por el apoyo mexicano a la cultura, que nunca ha existido, a menos que sea malintencionado, pero se desarrolló por su propia cuenta, ¿no? No conozco grandes cosas de Applebaum. Si conoces alguna, sugiérela. Sí, tiene esta partitura que es algo así como metamúsica y y es una manera de acercarse a la notación bastante, diría yo, imaginativa, ¿no? O sea, sugerente, pero no, ¿cómo se dice? O sea, utiliza muchos símbolos que parecen notación musical, muchos que son notación musical y muchos que, pues, más bien tal vez pertenecerían un poco más hacia, ¿cómo se llama? Pues en esta tradición del John Cage, ¿no? Un poco como utilizar dibujos y gráficos, Ah, y todo está medio combinado y son unas hojas larguísimas de un par de metros y hay muchos dibujos y digamos que el intérprete tiene que pues leerla, no sé bajo qué parámetros, pero pues también inventa instrumentos y a mí se me hace muy interesante. Es muy raro, digamos, lo que hace, o sea, no cabe, digamos, dentro de los cánones, por lo menos europeos, mucho más acercados a los americanos, pero se me hace interesante y sí tiene que ver con sonido real, ¿no? Menos conceptual que sonido. O sea, es mucho más sonido. yo, Pero, ajá. yo oí Perdón. algo de Applebaum justamente en su casa, no sé dónde estaba, en Menlo Park, alguna cosa así. Eh, y era utilizando instrumentos tradicionales, un piano y cosas así. No me pareció nada en esa obra al menos, nada distinto, ¿no? Nada que me pareciera interesante. La utilización de gráficos para generar reacciones pues es una corriente, sí, que por un lado comienza Cage y al mismo tiempo Xenakis, ¿no? Sí, Y uno, para Cage, pues es el significado que le quieras dar. Es un estímulo a tu iniciativa. Y para Xenakis
es una instrucción que hay que resolver, ¿no? Que hay que resolver con las coordenadas cartesianas, ¿no? Son dos mundos opuestos, ¿no? Sí, sí. La representación gráfica de la imaginación. En la medida en la que eh, la imaginación del compositor queda en la imaginación del intérprete, en la imaginación creativa del intérprete, el resultado no parece ser eh, muy floreciente, porque se está desprendiendo de su propia función creativa el autor para dejarlo en manos del intérprete. Eso es muy estadounidense, el caso de Cage, por ejemplo, ¿no? Bueno, y en general también, perdón que lo interrumpa, pero ahorita también es como muy actual eso. Este, o sea, está muy como de moda, no sé si es una moda o es algo como bastante auténtico hacia el futuro, ¿no? Como darle el papel que supuestamente o que tal vez merecen los intérpretes en la creación de la obra, ¿no? O sea, entonces como que están tratando de poner al compositor y al ejecutante casi casi en el mismo lugar creativo, porque dicen que sin uno no sería posible llevar a la realidad pues lo que el compositor tal vez se imaginó, ¿no? Y bueno, es una discusión como social, musical, bastante presente hoy en día. Y bueno, usted ha comentado en varias sesiones que no cede ni un ápice, ¿no? Sus ideas porque considera que eso es lo que debe de ser. Y digamos que dentro de esta idea, la creación es un evento comunitario y más social y eso es a lo que se le da como valor, ¿no? Por lo menos en esta corriente. Y pues es algo que tal vez estaría tal vez interesante de discutir. La participación del intérprete. Bueno, O sea, como hacer música como lo hacían tal vez en las primeras civilizaciones humanas, ¿no? Como un grupo de personas creando música, ¿no? Así tal vez hasta cierto punto como lo hace usted en sus obras de creación en vivo, pero dándole como agencia a todas las personas involucradas, ¿no? ya ahí para mí sería poco controlable. Lo intenté, digamos, eso es fue parte, por ejemplo, de muchas iniciativas en los años 60 y 70. Se formaron particularmente en Europa grupos como el de Cornelius Cardew, el de Roque Alsina, Globocar, Drouet, Newphonic Art se llamaba, Nueva Consonanza en Italia, y en donde había, efectivamente, eran el tiempo de la comuna, ¿no? Y eran comunidades de artistas o de músicos que creaban la música y discutían. Yo formé un pequeño grupo que se llamaba Neo Neo, con Daniel Dragán, que después fue jefe de grabaciones del IRCAM, y con Bernard Leblanc, que era un guitarrista, pero que se dedicaba a imaginar, era un experto en imaginar. A mí me invitó a formar parte de un grupo que se llamaba Synapse, una empresa, en donde te pagaban por imaginar. Yo pude sí pagar mis estudios durante un año imaginando. Fue mi primer trabajo, lo cual era muy gozoso. Pero una cosa es imaginar soluciones a un problema de forma colectiva y otra cosa es crear una obra de forma colectiva. En la colectividad creativa, la autonomía de cada uno es fundamental y la relación, vamos a ponerlo, auditiva, visual, táctil si se quiere, casi olfativa si quieres, todos los sentidos puestos en juego, podría vincularnos a los demás e intuir qué es lo que quieren, hacia dónde van, tomarlos en cuenta. Muy bien, todo eso funciona, pero funciona dentro de un marco, es un terreno particular, colectivo, no es el terreno individual. Es cierto que se puede con los sueños despiertos imaginar colectivamente, es una vieja técnica, en los años 60, una técnica psicoanalítica. Las personas se colocan en una situación afín, por ejemplo, están todos suficientemente relajados para poder imaginar. Y al imaginar uno,
todos los demás acceden imaginariamente a aquello que el otro está imaginando. Y al mismo tiempo pueden proponer situaciones dentro de aquello que el otro está imaginando. O es el punto de partida para ir a otro lugar. Y los otros terceros o el primero que inició también interviene. De tal manera que se va formando, digamos, una fantasía colectiva. Es, desde luego, fascinante el procedimiento. Y es algo en donde entra en juego la parte psicoanalítica. Si vamos a la parte psicoanalítica, en el aspecto individual, el crear tiene que ver con el afecto y con la emoción. El afecto y la emoción son difíciles de compartir, digamos, como parte de decisiones colectivas. Efectivamente, uno puede jugar colectivamente, pero podemos tener y alcanzar el mismo nivel o el mismo tipo de emoción y de afectos que los otros al mismo tiempo, o tendríamos que explicitarlos. Creemos entre todos una música llena de cariño. Suena un poco gringo, ¿no? Un poco especial, un poco sospechoso, digamos, ¿no? Queremos una música llena de dolor. Así fuera justificado, es decir, alguien, una colectividad asiste a un funeral de un compañero y van a representarlo mediante una creación, muy probablemente. Tendría que estar tan vinculado a un sentimiento legítimo, no imaginario, sino vivido, ¿no? Reciente, de tal manera que fuera más eficaz. Probablemente funcionara. Y ahí sí, como tú dices, como las sociedades iniciales, ¿no? La humanidad, que pudieron haber creado formas de arte más representativas de sí mismas de lo que podemos hacerlo nosotros. Nosotros vivimos en comunidades a tal nivel macrocósmicas que no conocemos a nuestros vecinos. Si nosotros en este momento somos una pequeña sociedad, que estamos aquí en un Zoom, ¿no? Es un acercamiento. Pero será difícil, no imposible, será difícil, pero no imposible, repito, el coincidir en afectos y en coincidir en emociones de una manera sincrónica, o al menos simultánea. Creo que es difícil. El afecto es algo muy privado, la emoción también, que me parece difícil de compartir con muchos otros o con otros en un proceso de creación. A nivel de juego, sí, pero en eso sí. Concedo el juego en Estados Unidos, Cage, probablemente Applebaum, ¿no? Y tantos otros, ¿no? Todo el grupo que proviene de Cage eran lúdicos y crearon música hasta cierto punto inédita y abrieron las puertas a la relación social entre los músicos, ¿no? El único europeo que entendió eso, al menos al principio, fue Stockhausen, ¿no? Esta idea de vamos a escuchar lo que proviene del otro. Stockhausen lo entendió más que nada estratégicamente para usarlo con el propósito de crear una música suya, no colectiva, ni mucho menos. Ese reclamo fue muy conocido, ¿no? Pero no es nuevo totalmente, Jacques, el crear una música de esa naturaleza. No es totalmente nuevo. Julio, yo quería decir algo. Sí, claro. Porque bueno, esa es una de mis áreas de interés, esto de el rol del intérprete y de alguna manera esta relación con el compositor. Por ejemplo, esta Giselle Brelet, seguramente tú la conoces, esta filósofa francesa de los 50 que escribió un libro que se llama La interpretación creativa, la interpretación créatrice. Y entonces ella, por ejemplo,
En esa época es cuando comenzó esta discusión entre quién era más importante, si el compositor, el intérprete, la partitura, o sea, comenzó toda esa discusión más o menos en esa época. Y ella lo que decía era que los intérpretes eran tal vez más importantes que el compositor, porque los intérpretes son los que creaban la música en sus esencias, que es decir, el tiempo, el espacio y el sonido. Entonces, según ella, o sea, esa es su teoría, que el intérprete realmente es un ente creativo, no solamente es un artefacto del compositor, ¿no? Que es lo que ya hemos hablado algunas otras veces. Yo nunca he Creo dicho que sea que... un artefacto, nunca he dicho que sea un artefacto, ni mucho menos. Bueno, algunos compositores, bueno, a lo mejor lo has pensado. Bueno, Un poquito. un artefacto vivo, Sí. digamos, o sea, como una especie de brocha útil o pincel útil o lápiz útil para poder dibujar lo que se me ocurre, pero exactamente lo que yo quiero. Sí, sí, sí. Para eso sí. Bueno, entonces, pero en esa época estaba como muy dura la batalla entre lo que era el intérprete y el compositor, o sea, eso era ese tiempo, ¿no? Porque estaba muy duro, venía muy fuerte la idea de que el compositor era casi un mensajero de Dios, ¿no? ¿A tú O lo sea, pones en duda? Tomen nota, por favor. entonces, bueno, pues eso sucede, ¿no? O sea, realmente es una cuestión de la filosofía de la música, es un tema, pero que se ha discutido durante todo el siglo XX, ¿no? Y apenas hasta ahorita siglo XXI, como que ya se empieza a decir que, bueno, que el intérprete sí contribuye con algo, ¿no? Porque no es una máquina, porque tiene su subjetividad que se la pone a la música, y bueno, y claro, porque también todo va cambiando, ¿no? Y la otra cosa es que yo escribí, hace unos años escribí un artículo sobre Rautavaara y un concierto que tiene para contrabajo que se llama Angel of Dusk. No, Angel of Dusk, no. No, sí, Angel of Dusk, sí, 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 porque Mario Lavista tiene ese que se llama Dusk, pero que es para contrabajo también, pero Rautavaara, Eino Juhani Rautavaara, que ya se murió hace unos años, él hizo este concierto para contrabajo con la colaboración de un contrabajista, ¿no? Y me resultó un poco similar a lo que tú hiciste con Skoda Nibio, con A ver, a ver. o sea, yo también ahí hablo de ustedes dos, de Skoda Nibio y de ti, que de alguna manera los dos trabajaron juntos, no sé, relativamente Skoda Nibio o mucho, no sé cuánto, eso ya no sé cuánto, habrá aportado a tu obra ciertas No, cosas. no, No aportó nada. nada. Pero Ok, si no hubiera ok. sido Escodanibio, ¿lo podría haber hecho alguien más? Hay una... Esa es buena lo pregunta. lo que aportó Oscar Danibio es solamente en la parte final de Mictlan, hay los multifónicos de él, que son los que suenan, los que cierran, digamos, pero no están registrados en mi partitura. Nunca lo integré a mi partitura, lo hacía Skodanibio y era su contribución, pero era, pues, no sé, una ocurrencia que tuvo y dije, bueno, pues ponla, está bien. Pero le pedí que destruyera al máximo lo que él hacía. O sea, los multifónicos de él eran muy hermosos, muy equilibrados, y yo le pedí que hiciera distorsiones. Nunca le gustó demasiado lograr esas distorsiones. A mí me fascinaban, ¿no? Ya creo que es el punto. Cuando yo escribí, o sea, las dos obras que he escrito, donde está el contrabajo, están hechas sin que Stefano supiera absolutamente nada de nada. En la primera se encontró con la partitura y tuvimos una discusión muy agria, pero se resolvió positivamente, fue el único que podía tocar la obra. En la segunda tuvimos no una discusión, centenares de discusiones muy agrias, porque me dijo que yo no había utilizado los sonidos bellos que él tenía. Le dije, a mí me importa un bledo tus sonidos bellos, úsalos para ti, yo no me interesa tu belleza. Tú eres el que debería estar interesado en la mía.
Pues es una porquería, no lo toques. Y esa fue la discusión. La verdad es que sin Escodanibio, que eso respondería a la pregunta de Jack, sin Escodanibio no habría existido la obra, pero yo sé cuál era la obra. Eso sí lo sé. Eso sin duda lo sé. He tenido obras que han estado en el cajón por años. Una obra mía que se tocó en Darmstadt en 98, Eolo Olin. Sí, los movimientos del viento. En esa obra para 6 percusionistas, todo el mundo la rechazó, los percusionistas de Estrasburgo tocaron una parte, la demás no sabían ni cómo hacerlo, etc. Y yo me esperé 15 años, no, más de 15 años. La escribí en 80, 18 años. 18 años a que alguien quisiera tocar. Y cuando la escuché me di cuenta de que era lo que yo había oído. O sea que para mí no es ninguna sorpresa. No es ninguna, absolutamente ninguna sorpresa. O sea, yo no necesito que el intérprete me confirme lo que yo he hecho. De eso sí estoy seguro. Me da un enorme gusto que haya un intérprete que demuestre que puede lograr lo que yo he escuchado. Pero no lo necesito. Es decir, no lo necesito para crear. Lo necesito para poner en circulación lo que he creado. Pero nada más para eso. Nada más. Nunca permitiré que ningún intérprete me diga para dónde va mi música. Pues nada más faltaba. O sea, yo creo que no, tampoco podría ser eso como decir, como justo, ¿no? Que el intérprete tuviera que decirle al compositor hacia dónde ir. Eso yo tampoco creo que es como funciona en la vida real, ¿no? O sea, eso no tiene nada que ver. Pero en algunos casos, o sea, por ejemplo, ¿no crees tú que Stefano haya sido también un poquito de inspiración para ti o no? O No, sea, yo entiendo lo que dices, que tú tienes no, clara absolutamente la no, obra, no. que No, cómo la te ibas. Estefano y yo hemos sido los más grandes amigos y estéticamente los más grandes opuestos. Absolutamente. Y eso lo sabíamos muy bien el uno y el otro. Para nada. Su estética era formidable, muy respetable. Y yo me ha encantado siempre la música que hizo. Y se acabó. Se acabó, pero no tiene que ver eso. Es decir, no es un tema para mí el que al intérprete le guste o no le guste mi música. No es un tema. O sea, cuando yo le pedía a Escodanillo que usara los 2 arcos, tengo aquí una intuición y vengo persiguiendo esa intuición hace un rato, pon los 2 arcos, se puso furioso. Y cuando utilicé esa técnica, dije, pues esto lo estoy buscando, se enfureció. Y peor aún, cuando ya estaba mi partitura, me dijo, te dije que esto no, que a mí vas a decir tú lo que voy a hacer. O sea, a ese punto de contraste entre una mente y otra, ¿no? O si quieres, entre un demente y otro. Bueno, es interesante escucharlo ya de tu boca, ¿no? Como contar cómo sucedieron las cosas. No, pero además con todo el aprecio y el enorme cariño para Stefano. Stefano ha sido casi mi familia. Sí, O sea, sí, sí. por Stefano, vamos, es para mí, después de Belia, el intérprete con mayor aprecio que haya tenido. El mayor de todos. Muy superior a Arditi y a toda esa gente. Muy, muy superior en muchos aspectos. Desde el punto de vista musical, espiritual también, humano. Es 1000 veces superior, ¿no? ¿Qué temas son los que consideran que sería interesante abordar? O sea, la relación con el intérprete, esto nos llevaría a los métodos desde creación a improvisación o creación en vivo, que son los que yo conozco, puede haber muchos otros más, ¿no? A mí me interesaron 2 temas, 2 temas que tú tienes, que es esto del indigenismo, yo creo que está relacionado con lo del nacionalismo, ¿no? Con el periodo nacionalista de siglo XIX, XX, entrándole al XX, ¿no? Pero ese tema me gustaría mucho, si tú pudieras hablar de él en México, o sea, cuál era la situación. Claro, y me puedo leer un libro, pero no, creo que es diferente cuando tú hablas de estos temas
Si te interesa, claro que si te gusta leer. Sí, Y la otra cosa, por ejemplo, o por ejemplo, hablar de algunos compositores como Revueltas, tú sugeriste Revueltas, que creo que Revueltas, que él no se consideraba nacionalista, pero bueno. no, no, Y bueno, ¿y qué tal Julián Carrillo? ¿Te interesaría a ti hablar un poco de sí, Julián no, Carrillo? creo que sí. Sí, que es No no tendría mucho que decir sobre él, sobre su música, sí, pero sí, 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 sobre sus exploraciones del sí. continuo, ¿no? Sí, eso, Lo bueno, pondría, personalmente sería muy interesante lo escuchar. pondría paralelo a Nancarro, porque Carrillo exploró la microvisión de la altura y Nancarro exploró la microvisión de la duración. Son, son dos mundos que corren en paralelo, nunca se conocieron. Es más, Nancarro detestaba a Carrillo, eh, contaba anécdotas muy, muy malas, muy negativas sobre Carrillo, pero efectivamente el continuo, es decir, la escuela del continuo nace en México, Ujú. y eso es importante. Sí, Eh, yo, sí. o sea, es totalmente distinto y probablemente tiene que ver con el hecho de que las escalas en la música indígena del continente no son muy fuertes. Carlos Chávez decía que las escalas eran pentáfonos, que tenían 5 sonidos, porque la población llegó a América por el estrecho de Bering y trajeron esa cultura. Ujú. No es cierto, no hay una escala afinada igual en ninguna de esas culturas. No hay, solamente hay un instrumento que que se repite. O sea, para lograr instaurar una escala es necesario que haya un instrumento. La voz es muy relativa, históricamente, como sabemos cómo se logró dividir, eh, digamos, o se lograron crear los intervalos, no lo sabemos. En un instrumento se fijan. ¿Cuántos instrumentos son iguales? Solamente uno, el de Tenenechpan. Es una investigación de hace mucho tiempo sobre la flauta de Tenenechpan. Eh, lo demás no, a pesar que existan algunas otras réplicas de algún instrumento, pero la intención en general no era crear la réplica, sino crear el tipo de instrumento. En, la parte interesante ahí de las culturas indígenas, para mí no es el nacionalismo, ni el indigenismo, ni mucho menos todo lo contrario. Yo combato el nacionalismo y el indigenismo también, pero sí eh, defiendo la originalidad cultural eh, de las etnias de este continente. Tienen algo en común. En primer lugar, la música a lo largo de todo el continente es muy similar. Una, la noción de escala es muy dispersa, no se sabe cuál es la escala. Dos, el ritmo no es producto de divisiones. El ritmo es una enunciación de pulsos y, por otra parte, es una enunciación en la que no están superpuestos los pulsos. No hay una polirritmia, hay una monorritmia. Eh, por otra parte, hay también la integración del ruido, digamos, de una forma bastante ecléctica. No hay, no hay una noción de instrumento tan absoluta. Lo que hay es una relación entre el canto y la danza. Eh, el canto sería la melodía y la danza sería el ritmo. Lo que hacen, por ejemplo, los músicos eh, que tocan los instrumentos, lo que están haciendo son ritmos para apoyar la danza o incluso para estimular la danza. Yo pasé 4 meses en Nuevo México estudiando con un músico de la Reserva de San Juan Pueblo, se llama Peter García, yo tenía una clase una vez a la semana y le pedía que me enseñara cómo cantaba él y hacía preguntas sobre su música. En fin, yo estaba básicamente interesado en cómo podía ser la música muy al inicio de una cultura.
una música que no tenía tantos referentes. Por ejemplo, para él podía escuchar jazz y tener su radio encendido, o sea, pero él tenía su música no estaba, digamos, contaminada, podría yo decir, o relacionada con música de otras culturas. Él había heredado, por tradición oral, la música, es más, la noción de música no existe. Había heredado los cantos y los toques para la danza de su propia cultura, o incluso había de culturas externas. Por ejemplo, la danza del perro, la danza del búfalo, no eran parte de su cultura, pero sí eran de su cultura la danza del águila, la danza de las nubes, etc. Todas estas culturas tenían que ver ya sea con la caza o con la recolecta, que podría tener que ver con la recolección de frutos o con la cultura, con la siembra, con la agricultura. En algún modo, cuando yo comencé a trabajar con el continuo, influido por las ideas de Xenakis, viendo que el continuo era un medio mucho más fluido que el de las escalas. De las escalas podemos pensar en algo infinito casi, pero el continuo es otro infinito, es otro orden infinito, en donde no nos importa si este re es un poquitín más agudo o un poquitín más grave. Sabemos que es un re y que está en cierta área, en cierta zona. Con eso nos conformamos. Y a partir de ese re, de ese pequeño núcleo, podemos desplazarnos de modo continuo o discontinuo a otros. Ya puedo pasar de ese re a otro punto en el espacio y formar un intervalo. Y de ese otro regresar a este re o regresar a otro lugar cercano aproximadamente o entre ambos puntos, etc. Como si por medio de este procedimiento de exploración, de ir de un punto a otro, volver al punto inicial, se formaría ya un intervalo, volver a otro punto más nuevo y se formaría ya un segundo intervalo y relacionar este nuevo punto con el primer punto o el segundo punto que habíamos encontrado, el tercer punto con el segundo, perdón. Y así, gradualmente, ir formando una escala. Es decir, escoger un punto discreto, vincularlo a otro y a otro más, etc. Esa libertad para formar la propia materia no la tenemos en una cultura establecida. Ya la cultura establecida es una cultura, digamos, establecida por siglos, como podría ser la cultura europea o incluso la cultura asiática. Ya cuando los instrumentos se están fijando, es pues, literalmente imposible modificarlo, a menos que uno se convierta en un experto constructor de instrumentos o modificador de instrumentos. Pero esta oportunidad de poder crear por primera vez una escala. Es curioso, pero no la hemos tenido. No nos la da nuestra propia cultura. Quizá tampoco la tenga la cultura de Juan Faretse, que era el nombre de Peter García, pero que quería decir paso blanco de la lluvia. Alguna vez ya lo mencioné. Esta posibilidad de ni siquiera tener que pensar en la escala, sino de hacer un canto, y ese canto, si uno sintetiza todos los puntos por los que pasó, debería de tener una escala. A la escala se derivaría de ese canto. Y la escala sería el resultado, digamos, en este caso, de ese canto. O más bien, el canto también sería el resultado de una selección discreta de puntos. Pero también hay la posibilidad de unir esos puntos mediante un deslizamiento continuo de la altura. Con lo cual, la idea de escala comienza a ser difusa. Tengo los puntos discretos y tengo el vínculo entre esos puntos discretos. Hay cantos del prehispánico, me refiero a cantos que vienen desde el prehispánico y mucho antes, que tienen las culturas Hopi, Tewa, Shoshonian, etcétera,
que son del grupo Utoazteca, no los Tegua, pero sí los Pápago también, tienen cantos que, digamos, han recurrido, digamos, a un mismo modelo que sería aquel en el que hay una melodía que tiene comentarios externos. Por ejemplo, si ustedes leen poesía náhuatl, la versión de Garibay, está al español, está el texto de la poesía y hay unos comentarios curiosos que son que no son palabras, son simplemente exclamaciones que se añaden al texto poético, y hay por otra parte el ritmo. Ahora, insisto, no existe la noción de música. En 1992 me invitaron a Washington, el Smithsonian, a una reunión para celebrar, ese era el origen de la reunión, para celebrar el descubrimiento de América. Yo dije, no hay nada que celebrar, y no fue descubrimiento, ¿no? Entonces se modificaron, digamos, las denominaciones que había, y yo pedí que, en vez de comenzar con música de la colonia, porque esa era la idea que tenían, dije, vamos a comenzar con música del prehispánico. Yo fui ahí como asesor. 2 años antes me habían invitado a formar parte del grupo asesor, fue muy gentil, y yo dije que había que integrar los grupos indígenas originales. Y se logró invitar a Peter García y a su grupo, que fueron los que abrieron ese festival, digamos, ¿no? Con la danza del águila, la danza de la pluma, etc. Normalmente llama la atención que en nuestros propios países, no sé tanto, digamos, en Bolivia o en Perú, me imagino que ahí, y conozco algo de un poquito de Perú, que ahí, digamos, las tradiciones culturales indígenas están mucho más vigentes que en nuestro país, en donde ya casi se ha borrado la huella de las tradiciones originales, porque se han exterminado por abandono, por destrucción, etcétera, muchas culturas, incluso muchas lenguas indígenas. Pero ¿cómo decirlo? El canto, digamos, de estas culturas, en primer lugar, que es muy cercano, muy homogéneo entre culturas muy distantes. Es decir, que un cantor de Canadá y un cantor chaco al sur de Argentina tienen más o menos la misma tendencia para crear sus cantos. Esto llama la atención, quiere decir que hay algo que hemos descuidado. Y cuando uno le pregunta a un músico profesional si conoce la música de este continente, se va a referir a la música mestiza. No tienen idea de la música original de este continente. No han oído a grupos que preservan la música de este continente, en particular de México hacia el sur. ¿Por qué en Estados Unidos y en Canadá se ha mantenido esa música? Porque el racismo, precisamente, sajón, muy distinto de la fusión típica de la cultura latina, ese racismo sajón aisló a estas culturas en reservaciones, en reservas. Y al aislarlos, preservó, las reservas preservaron esas culturas, las han dejado casi intactas. Es más, hay culturas, no sé si ustedes sepan, como los Hopi, que fueron descubiertos en el siglo XIX. Un par de vaqueros estaban por los llanos de Arizona y subieron a una meseta y descubrieron ahí que había todo un pueblo, no sé si era Polaca o alguno de otros pequeños pueblos Hopi, que no habían conocido a nadie más, no habían estado en contacto con europeos. Fue un contacto extraordinario, o sea, siglo XIX, habían pasado
4 siglos, 3 y medio siglos desde la conquista. Es un fenómeno increíble. Y la música de los Hopi sí se ha preservado. Y estos son los pueblos utoaztecas que señalaba antes, que son los mismos que de Hopi, Shoshone, Anute y Papalo. A tal punto están comunicados esos grupos que si viene un Hopi, y eso se sabe, si viene un Hopi a la Ciudad de México, a la Merced, puede hacer sus compras y es entendido por cualquiera de los vendedores que entiende el náhuatl. Es una sorpresa bastante curiosa, ¿no? Están a 3.500 kilómetros de distancia y sin embargo pueden entenderse a través de su idioma, de un idioma en común, que es el idioma utoazteca, ¿no? Entonces, sería como si nosotros pudiéramos entendernos con un portugués o con un italiano, con un francés, ¿no? Más o menos de ese orden de parentesco, ¿no? Insisto en que llama la atención que los músicos de este continente no conocen la música original de sus países ni de los países vecinos o de otros países que forman parte del continente. Yo preguntaría, ¿cuántos de ustedes han escuchado música indígena original? No adaptada a la manera en la que ocurre, por ejemplo, con los concheros en México, que ya está eso ya entró la guitarrita, etcétera, ¿no? ¿Cuántos de ustedes conocen una música que preserva esa tradición? ¿Alguno de ustedes ha escuchado música indígena en vivo? Yo he escuchado, no en vivo, pero una vez estuve buscando música indígena y había algo en la internet, había como un archivo donde había como solo grabaciones, solo grabaciones de distintos grupos indígenas, pero así, o sea, en vivo, que yo haya ido a buscarla, así, no, la verdad no. En grabación sí, yo sí lo he escuchado, y en videos vi unos araucanos, y era no igual, pues no es igual, pero había similitud con unos cantos que vi yo en una reunión que tienen los indígenas de Estados Unidos, son el Powwow. Los Powwow, sí. Exactamente. Y había varias tribus, en los Sioux estaban los Comanches, ese tipo de tribus o de etnias o comunidades de indígenas. Y había, no igual, no estoy diciendo que sean iguales, pero había cosas que son similares, ¿no? La danza, el canto era muy igualito, pero similar. Sí, bueno, así, no de verlos en vivo, no, pero sí de oírlos, sí. Ya. ¿Alguien más? Por acá organizan un festival con representantes de la cultura rarámuri y pues es en un teatro, pero hacen representaciones de varios como ceremonias y cosas así, llevan sus instrumentos y tocan varias obras musicales o hacen varias representaciones con música. Y hay tanto de las que suenan bastante originales como las que se notan influenciadas pues incluso por la música comercial o por música más convencional, por así decirlo. Pero sí presentan música que por lo menos creo que es original de ellos. ¿Alguien más? Pues yo solamente en documentales, en vivo no. O sea, por ejemplo, de los huicholes, Ya los huicholes ya tienen violines, ya están, digamos, es mestizo, es un mestizo muy inicial, muy al principio, pero es mestizo. Sí, o sea, me refiero a que en vivo, así como que tener la oportunidad de estar en el lugar con ellos y que estén en vivo, pues realmente no. Eso pasa con los rarámuris. Cuatro mexicanos que han respondido a la cuestión. ¿Alguien en México, de todos ustedes, conoce grabaciones oficiales del Estado mexicano de culturas indígenas originales que no sean mestizas? Como el caso de los huicholes que menciona ahorita aquí Adelina. No hay eso. Quizá debe haber alguna rareza, pero no existe, digamos, una defensa de esas culturas, de la originalidad musical y dancística de esas culturas. Llama la atención y sin embargo existe, no sé, discos a pasto sobre música electroacústica mexicana.
o sobre música instrumental mexicana, ¿no? No se diga del siglo XIX, de la parte de la música nacionalista, que se hacía abunda todos los discos posibles, desde Manuel M. Ponce hasta lo que alcanzó a hacer Chávez y Revueltas, entre otros tantos, Moncayo, por ejemplo, ¿no? Pero no existe una documentación para permitir a la sociedad entender que hay una raíz que le pertenece, cultural, musical, aunque los indígenas no llaman música, pero para nosotros ya puede serlo, de la cual arrancar. Ese es un auténtico drama. Lupino, tú que eres de Chihuahua, ¿conoces algo de música indígena allá? Pues lo que pasa es que los rarámuris, como decías, ya están muy occidentalizados en muchas cosas, utilizan violín también. Y el instrumento que utilizaban antes del violín, el chapareque, se venden artesanías y todo, pero los mismos rarámuris ya no lo utilizan. Hacen con el violín. ¿Es de cuerda? Es un monocordio, ahora tiene 3 cuerdas, pero originalmente era un monocordio que funciona como con la boca, va uno cambiando el timbre y entonces se pegan la boca a un quiote y van tocando la cuerda que antes era de tripa, ahora es de acero, ¿no? Pero es un instrumento que ya no usan ellos, solo se venden artesanías. O sea, el violín sustituyó al chapareque en todas sus rituales y esas cuestiones. El chapareque sería parecido, digamos, a la guimbarda, que es este artefacto que tiene una laminita, digamos que es un aro o un arco, tiene pegado una laminita, se colocan, se apoyan los dientes, el aro, para que resuene y se tira de la laminita. Más o menos, se parece un poco más al birimbau. Ok. Pero el birimbau cambian con un coco la afinación y el timbre más bien, ¿no? Y aquí es con la boca. Ya. Al parecer estos instrumentos con cuerda vienen más de África que de América. O de Europa, que los españoles hayan traído, los portugueses hayan traído al continente esos instrumentos. En el caso de los tarahumaras en Chihuahua, pues sí, el origen puede ser más bien español, ¿no? No hay un conocimiento, o sea, hay conocimiento de instrumentos de percusión, sí, todos los tambores, sonajas, raspadores, etc. Flautas es rara, pero pues sí existen esas flautas. Hay flautas de 1, 2, 3, 4 tubos, no sé si haya más, pero hay colecciones que realmente no están dentro de los museos nacionales de estos instrumentos, instrumentos de aliento. Y luego están los famosos llamadores, que son instrumentos que imitan los pájaros para atraerlos, y hay otros llamadores que forman parte de celebraciones, como celebraciones funerarias, ¿no? Todo esto no, digamos, no es suficientemente conocido. O sea, no, hay constructores en México de instrumentos del prehispánico, algunos de ellos han acertado, han trabajado cuidadosamente, observando, haciendo radiografías de los instrumentos para ver cómo funcionan. Son muy creativos como instrumentos, son muy creativos, que el músico actual del continente debería poder incluir como parte de un patrimonio, sí, de una raíz colectiva a la cual él pertenece. Sí, es efectivamente bastante llamativo que no exista ni documentación, ni acceso, ni demasiado conocimiento al respecto. En cambio, sí se sabe, cualquiera de ustedes conoce el jazz, ¿verdad? Lo he escuchado, sí. Pero, ¿quiénes no han escuchado música indígena original? Un comentario. Yo tengo una grabación de antropología, ¿no? Sí. Y ahí hay un canto del siglo XIX de un chamán huichola. Y ahí sí se oye un canto que sí podría yo decir que, si bien ya no es, obviamente ya no es el prehispánico, porque es el siglo XIX, pero sí por lo menos dices, bueno, aquí no hay ni siquiera un violincito que usan los huicholes, ¿no? Entonces es un chamán que se comió un peyote y empezó a cantar, como lo hacen muchos de los chamanes huicholes, ¿no? Y los coros igual. Entonces ahí podríamos decir que ahí quizás sí, pero no es mucho lo que puedes rescatar, desgraciadamente, ¿no? ¿Por qué? Pues porque ya pasaron 500 años de que llegaron, no solo los españoles, ni los portugueses, llegaron los ingleses, llegaron los holandeses, todos los que llegaron de Europa, y pues obviamente cambiaron todo. Todo quedó hecho
un cambio y además llegaron los africanos también, ¿no? Entonces, bueno, pero ese canto yo creo que sí podría entrar dentro de lo que tú dices que sí se conservó, pero es muy poco. Bueno, yo nada más ese canto, ¿eh? De ahí en fuera, no. Ujú. ¿Alguien más? Juan, Guillermo, Adelina ya dijo, Regina lo ha dicho, Jorge, Rodrigo, Miski, Alexander. Pues aquí en Bolivia es un poco bastante distinto, ¿no? Porque, por ejemplo, en el parte occidental del país, que sería lo que está más próximo a la cordillera de los Andes, todavía hay mucha fiesta tradicional y mucha música tradicional. Yo, de hecho, formo parte de un conjunto de Moseñada, que es como música tradicional, pero de ahora. Es como cómo ha ido evolucionando por su lado la música tradicional. Pero después hay mucha quena y mucha flauta de pan, creo que le dicen en otros lados, pero siku, aquí los tubos abiertos. Y entonces sí, o sea, aquí se escucha bastante en vivo. Ujú. Eso es cierto. Sí, igualmente en Perú tienen esa cultura, ¿no? ¿Alguno más por ahí? Yo no me acordaba, pero tengo un chapareque aquí. Ah, ¿podrías tocarlo? A ver cómo. Pues no sé tocarlo muy bien, pero se pone la boca aquí. ¿En dónde? En la cuerda. No, en el quiote. O sea, la caja de resonancia es mi boca. Ajá, exacto. Y conforme hago diferentes sonidos de vocales, modifico el timbre de la única afinación que tiene la cuerda. Ajá. Algo así. Es más rico en armónicos porque es más larga la cuerda que la guimbarda. No, guimbarda no tengo. Pero tengo, por ejemplo, ese pequeño instrumento. Es un silbador. Produce unos batimentos porque están muy cerca los sonidos unos de otros, ¿no? Parecería casi música electrónica. Bastante más dúctil que la música electrónica, diría yo. Es un llamador típico. ¿Conocían ustedes? ¿No? No. Bueno, es un instrumento muy, muy común. Son un par de palomitas. Ahí aparecen. Aquí está la cabecita de la paloma, aquí están las colas. Ahí está. Yo tengo una pregunta, Julio. Soy Jack. ¿Dónde andas, Jack? Estás invisible. Es que mi conexión está muy inestable y entonces si apago el video como que los escucho mejor. Es que está cayendo Okay. como una tormenta aquí con granizo y todo. Qué padre. Sí, se ve muy bien. Tengo una pregunta relacionada con esto y que tiene que ver con un tema más o menos también actual acerca de la apropiación cultural. No sé qué piensas tú acerca de eso, o sea, cómo utilizar o sea, por ejemplo, yo aunque soy mexicano, ¿no? Y digamos que una parte de mi familia sí viene, por ejemplo, de Yucatán, ¿no? Como algo de los mayas, pero otra parte viene de Europa y digamos que llevamos 4 generaciones. O sea, si yo utilizaras de cuenta con música de otras culturas, aquí latinoamericanas o hasta mexicanas, ¿no? Desde el azteca o cualquier otra, cómo eso hasta cierto punto tiene como ciertos problemas éticos para algunas personas, ¿no? Pues bueno, pues esa es una de las discusiones que hay, ¿no? Por, eh, por esto mismo de llegar y tomar algo que no es tuyo y utilizarlo y no darle como cierto crédito, ¿no? Y seguir como oprimiendo pues a ciertas culturas y apropiarse de lo que
es de ellas. No sé si tengas algún Todo pensamiento. eso, toda esa parte de la apropiación cultural, yo me pregunto si se lo preguntaba a Mozart cuando hacía variaciones sobre un tema francés. ¿Tú crees? Bueno, pero no, pero también no sé si hace 500 años se preguntaban si el esclavismo estaba mal, ¿no? O sea, no porque en el pasado se haya considerado bien. Mira, de acuerdo, si tú vas a una comunidad Hopi y les quieres sacar fotografías y quieres hacer grabaciones, van a desconfiar de ti, no les va a gustar. Es más, piensan que el aparato con el que estás grabando se está llevando su alma. Otra cosa es que yo no me dedico a imitarlos, simplemente me parece un modelo suficientemente original para poner una interrogación respecto de la música que he aprendido. Esa música que he aprendido no es la música del territorio en el que yo vivo, o es en parte, digamos, es uno de los pies. El otro pie no está. Y si yo quiero completar mi relación con el país, es importante que verifique si conozco bien la cultura que se ha creado en este país. Si yo no pienso más que en una sola dirección cultural respecto de un país que podría ser realmente una capa de culturas simultáneas, en donde si yo pongo a preguntar qué es lo que le estoy pidiendo a tal cultura, que su cultura a su vez viene de tal otro vínculo con tal y cual, es tal tejido de vínculos, de interinfluencias que no terminaría nunca, que tendría que irme a una federación de notarios para solicitar todos los permisos correspondientes a la posibilidad de incluir o no alguna de esas músicas, ¿no? Ya. O sea, yo no quería decir que tú copias o algo así, o sea, estaba nada más tratando de ver cuál era tu pensamiento acerca de esto. No, lo entiendo, digo, digo, si yo hubiera copiado algo ya se notaría. Quiero decir que yo no tengo empacho, ni mucho menos, en tomar como modelo la cultura de los Hopi, por ejemplo. Me parece un gran modelo. He estado en una reserva Hopi con un permiso para poder asistir a una ceremonia. He dormido en la reserva de Polaca y he estado en ceremonias. Hay ceremonias a las que probablemente no podría asistir. La del 13 de agosto, por ejemplo, en la que coincide con la conquista de México, con la caída de Tenochtitlan. Es una ceremonia, es la única ceremonia en la que tocan una flauta. Y después de haber tocado la flauta, no sé si esa flauta la destruyen o la esconden. Pero en esa ceremonia tienen serpientes de cascabel, las muerden y se las tiran entre ellos o las tiran a la gente que está presenciando esta ceremonia. Me parece a mí de tal originalidad lo que hacen los Hopi, que cuando escuché yo en la reserva en Arizona una danza que duró 4 horas, me di cuenta de que mi oído absoluto era irrelevante, que no me servía de nada. No podía yo descifrar las alturas exactas que estaban cantando. Y eso que estaban haciendo un canto que se repetía, digamos, cada 2 o 3 minutos. O sea, la misma tonada podía repetirse. No sabía. Portaba tal cantidad de información que era difícil entender cómo eran los puntos o cuáles eran los puntos que lo componían. Lo que me fascinó, en todo caso, fue que era tan distinto que me impactó en el mismo grado que haber escuchado la consagración de la primavera cuando yo tenía 14 años, por ejemplo. Es una experiencia a tal punto única el descubrir que la cosa es así, ¿no? Yo había escuchado justamente en San Diego, comencé a dar cursos sobre música indígena del continente americano, en 1982 al 85, y ahí tenían grabaciones, yo podía conseguir cosas. En Estados Unidos puedes conseguir videos, grabaciones, puedes ir a los powwow, no sé si tú estás cerca ahí de Solana Beach, pero ahora en estas fechas... No tan cerca. Bueno, en estas fechas puedes ir a Solana Beach un sábado y ahí está el powwow, no sé si sea la época.
pero solamente es un pequeño pueblecito que está al norte de San Diego, ¿no? Como a 30 kilómetros por ahí. De la ciudad de San Diego, del puerto. Pero tú tienes un enorme acceso a esa música y verás que son completamente distintos, que eso nunca lo has escuchado en México, que incluso no lo has escuchado en Alemania o en Europa, donde he sido. Que en Yucatán, ¿Cómo dices que se llaman, perdón? El Pow-Wow. Pow-Wow, ok. Pow-Wow, ¿no? Una cosa así. ¿Cómo escribe? ¿Te acuerdas, Isaac, cómo escribe eso? P-O-W-W-O-W, Pow-Wow. Pow-Wow. Ok. Ve y verás, o sea, ahí van y venden sus tejidos, venden objetos, ¿no?